Presentamos El Megáfono, el programa que genera pauta en la provincia del Toapa. Ahora comienza El Megáfono, solo por la Popular FM y Popular TV. Del día de hoy, jueves 6 de junio, comenzando este mes de junio, la mitad del año, a puertas de comenzar el invierno, pero con una sensación térmica y climatológica que hace pensar que estamos en pleno invierno. Comenzamos el megáfono del día de hoy, de esta semana, saliendo por Popular TV, todas nuestras plataformas y cable operadores desde la región de Coquimbo hasta Puerto Varas, también saliendo a través de Facebook Live de Radio La Popular. El día de hoy vamos a estar conversando, analizando, reflexionando sobre el presente, la realidad de Chile, con Darío Quiroga. Él es sociólogo y asesor comunicacional. Darío, ¿estás por ahí? Aquí estoy, esperando. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos en este día, contento de conectarme con ustedes. Ya saben que mi hija vive por allá por Salamanca. Exacto. Siempre hay un cariño especial de poder contactarme con ustedes. Muchas gracias, Darío, por el contacto también. Tenemos poquitos minutos, tú me dijiste, pero queremos saber tu análisis sociológico respecto, yo supongo que imparcial. ¿Tú eres militante de algún partido? No. Fuiste militante, sí, del Partido Comunista, parece. Justamente, soy un tipo de izquierda ¿Ya? Y si es necesario siempre lo señalo, ¿Ya? Pero efectivamente cuando uno se sienta a hacer análisis político tiene que ser muy claro justamente desde dónde habla, porque en el fondo aquí no se trata de pasar gato por liebre, sino de ofrecer una interpretación en este caso a los auditores. Exacto. ¿Este gobierno estabilizó el país, como lo decía antes de la cuenta pública? O sea, el país está más estabilizado, pero también son procesos que han habido en muchos países que tienen que ver en este caso, más con el paso de la pandemia. Recordemos, por supuesto, también tuvo el estallido social. Y claro, efectivamente, voy a decir una cosa que quizás para la gente puede no ser tan obvia, pero en el mundo político es más o menos obvio que si efectivamente el estallido, un estallido que más bien había movilizado, sobre todo a los sectores de izquierda, era más bien evidente que tuviera que ser un gobierno más o menos de ese sello que pudiera tener las condiciones para estabilizarlo. Así que en ese sentido, sí, yo creo que efectivamente el partido está más estabilizado, pero habría que ver, digamos, qué implica eso, qué consecuencias tiene eso en términos de las políticas públicas o las prioridades que la ciudadanía pone día a día. ¿Se lo estabilizó después de desestabilizarlo? Es que lo que pasa es que, mira, fíjate que ahí yo tengo una diferencia, porque una de las cosas que se ha hablado mucho y que lo vengo analizando con mucha gente hace varios años, es que hay que entender que si bien el estallido social, a ver, yo creo que aquí hay un error conceptual en cómo se entendió el estallido social. La gente de derecha pensó que el estallido social era un estallido social de izquierda. La gente de izquierda pensó que el estallido social era un estallido social de izquierda. Y ambos actuaron en consecuencia. La gente de izquierda diciendo así como, sí, ahora la gente despertó, somos todos de izquierda, vamos avanzando. Y la gente de derecha diciendo, hoy viene por nosotros, así que hay que detenerlo. En realidad, el estallido social, como el nombre lo indica, fue un estallido social. Es decir, mucha gente con distintas miradas, la mayoría de ellos probablemente apolíticas, en las primeras semanas, cansada del agobio, de las deudas, de la sensación de abuso, etcétera, salió a manifestarse porque de repente pasan estas cosas, de repente te queda como, listo, uno tira los platos y se olvida de todo y grita. Entonces el estallido social en realidad no fue un proceso conducido por un sector político, sino más bien fue un proceso social que más bien debiera hacernos pensar qué cosas estaban mal en Chile para que se haya provocado este nivel de intensidad y de estallido que se dio el 18 de octubre del 2019. Darío, luego del estallido, una opinión personal, para mí dos estallidos. Está el Pacífico, cierto, que obviamente quería mejoras, y está el otro que es el violento. Pero luego de esta mezcla, esta amalgama de estallidos sociales, ¿se logró algo?
O sea, a ver, vuelvo a insistir en mi concepto. El estallido social, a ver, mira, el estallido social no tenía una demanda. Tenía tantas demandas como gente. Acuérdense, es que hay que recordarse cómo fueron esos primeros días. La gente salía a la calle, los jóvenes salían a la calle, cada uno hacía su cartel. No es que había un lienzo, no es que había una Sí, organización. sí, sí. Y no habían tampoco banderas, no habían banderas de partido, no habían banderas de partidos políticos, nada. Estaba amistad en todo, no quiero a nadie. Y entonces lo que había era sencillamente ciudadanos, gente que pedía el fin de los IPP, gente que pedía el fin de las ISAPRES, gente que pedía los derechos de los animales, gente que pedía que efectivamente se fuera el patriarcado, gente que pedía que se acabaran los abusos, gente incluso, mira lo que voy a decir, en Santiago, que se terminara el TAG, o sea, una demanda más bien de carácter como económico. Sí, claro. O sea, cada uno salió a la calle con su... No más TAG. Cuando uno dice, se consiguió algo, es que no se podía conseguir algo, porque insisto, no es que había un proceso de transformación, de ascenso, hubo sencillamente un estallido social, y el estallido social lo que nos mostró es que había un gran malestar incubado en la sociedad chilena. Y para terminar un poco la pregunta, me parece que efectivamente se consiguió muy poco, en el sentido de que en realidad lo que era relevante conseguir era pensar qué cambios tenemos que hacer en Chile para que un estallido social nunca más vuelva a acontecer, y más bien lo que debiera pasar es que las demandas ciudadanas pudieran ser capaces de procesarse en el sistema político. Y a mí me da la sensación en ese sentido que lo que hemos hecho ahora es esconder la basura bajo la alfombra, decir, sí, mejor ya nadie hable del estallido social, y en el fondo seguir como si nada hubiera pasado, y eso lo más probable es que el día de mañana va a ser que, no sé si otro estallido social en la misma forma, pero claramente no se han resuelto ciertos problemas basales en Chile, y por lo tanto ahora quizás con el tema de la delincuencia, la sensación de inseguridad, el día de mañana se va a producir un estallido de otra forma, y quizás un día vamos a amanecer y van a haber gente en todas partes de Chile que van a salir a linchar a los que ellos creen que son los delincuentes, etcétera. O sea, digo, los estallidos sociales adoptan muchas formas, no solamente la quema de un metro o una marcha masiva. Sí, claro. Y eso es lo que me parece que el sistema político y el sistema social en Chile todavía no ha sido capaz de mirar de buena manera. Darío, el estallido este que tú dices de buena forma, ¿cierto? Que se generó por múltiples cosas y es cosa de revisar los ingredientes que fueron causando este estallido, que al final fue los 30 pesos de la subida del metro, ¿cierto? El ministro que dice que se levante más temprano, el tema de la salud, ¿cierto? Pero eso es verdad, y que la gente llegó al estallido social sin banderas, llegaba pidiendo que se fueran todos. Capitalizó este presidente que tenemos, capitalizó eso y lo enarboló para poder salir electo. No, yo creo que, o sea, sí, lo enarboló, pero fíjate que independiente de lo que él hiciera, yo creo que eso en el fondo iba a suceder, porque un poco en esta lógica que algo harto se habla, que es bastante, yo creo, gráfica, porque es sencilla de entender, y esta idea un poco que vivimos en sociedades como con un cierto péndulo. Entonces de repente vamos para un lado y ahí nos damos cuenta que nos falta el otro lado, nos vamos para el otro lado. Entonces en ese minuto la sociedad chilena, post estallido, efectivamente con muchos cambios que se querían, insisto, cambios muy contradictorios, y por eso fue que el proceso constitucional yo creo que fracasó, porque quisimos meter en una cazuela, quisimos meter hasta desde poroto, cuando se dice poroto en paila marina, es como eso, quisimos hacer una paila marina metiéndole todo, unos porotos. Entonces, en ese sentido, efectivamente era más o menos previsible que alguien que viniera como de este mundo, que tuviera simpatía con el estallido social, fuera el presidente. Y en ese sentido, por supuesto, no se explica el triunfo electoral de Gabriel Boric sin ese proceso de estallido, porque además veníamos de un gobierno de derecha que en el fondo había fracasado, porque no fue capaz de responder al tema del estallido, etcétera. Por la misma razón, es muy probable que hoy en día, que en el fondo lo que hay, el péndulo cambió, y ahora lo que la gente está pidiendo son los temas de seguridad, qué sé yo, que nos sentimos inseguros, etcétera, probablemente también alimentado por algunos intereses, pero es bien probable entonces que el péndulo gire, como ya viene girando, hacia la derecha, con la votación, sobre todo el primer rechazo, claro, hacia posiciones más bien conservadoras de derecha, sí. Y por lo tanto es bastante previsible pensar que el próximo presidente o presidenta debiera ser alguien de ese sector. Claro. Y si eso se consuma, vamos a llevar 6 presidentes en línea yendo en la lógica del péndulo. Del péndulo, Bachelet, claro. Piñera, Bachelet, siempre Piñera, que Boric, sí. No sé, Evelyn Matei, Kast o quizás quién.
Siempre que los caníbales de la derecha no se fagociten entre todos y dejen la escoba, ¿no? Porque pasa también, eso también pasa. Usted lo dijo. Claro, no, Usted yo lo lo digo, si es así, pues es la realidad. Oye, ¿es posible que el estallido social, que se anuncia, ¿cierto? Porque muchas voces dicen que este año se está incubando respecto a la seguridad ciudadana. Veíamos lo que pasaba con la jueza de Los Vilos ayer, que deja libre, la corte revoca y resulta que están inubicables, porque ya salieron libres. A ninguno le costó pagar 5 millones de pesos, obvio, y salieron libres y ya están inubicables. Obvio. ¿Crees tú que el próximo estallido podría generarse por la seguridad ciudadana? Sí, pero yo creo que en el fondo la forma del estallido, vuelvo a insistir, o sea, hay que, abramos la mente, estallido no es solamente gente acercándose, no sé, a una estación del metro y quemándolo a una plaza con bandera. Estallidos son momentos en los cuales la sociedad no logra procesar sus diferencias. Pensémoslo siempre incluso a nivel personal, familiar. Piense cada uno, ojalá que nadie haya tenido, pero es probable que sí, que cada uno en su familia en algún minuto de la vida tuvo un momento de estallido. Ese momento de estallido fueron sus padres, que la cagada, se fue uno a la casa, pero quebraron plato, etcétera. No sé. Hay distintas formas, pero a veces hay estallidos que no son solo un momento, sino que son una sucesión de degradación de una familia, por ejemplo, pero también de una sociedad. Entonces, lo que yo te decía, te ponía el ejemplo, cuando uno de repente ve en algunos otros países que en algún minuto están tan enojados que no solamente hay mucho crimen, sino que la sociedad se empieza a organizar de mala manera, de alguna manera, porque en el fondo las instituciones no están funcionando, porque siente que está agobiado, que están superados, que las policías no alcanzan, etcétera. Entonces de repente van y buscan a alguien, qué sé yo, no, este robó y lo linchan. Mira, pasó hace un par de semanas atrás, que de hecho en el mismo día hubo una noticia, no sé si te acuerdas, en Puente Alto me parece, acá en Santiago, en que una persona de aplicación iba manejando, alguien lo asaltó, entonces lo empezó a perseguir y de repente vio, ese es, y le tiró el otro encima, lo atropelló y lo mató. Y era un anciano de 80 años que no tenía nada que ver. Ese mismo día, esto fue hace 3 semanas atrás, ese mismo día se supo que había pasado el año anterior una noticia que también desapareció rápida de un conductor de bus en Santiago que le da un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, mucha gente sabe que cuando te da un accidente cerebrovascular empiezas a hablar mal mientras te empiezas, y por lo tanto puede parecer que estuvieras como borracho. Y el tipo, obviamente, en su bus empezó a chocar y chocó a varios autos hasta que quedó detenido. Y la gente se acercó, los pasajeros, preocupados, y vieron al chofer y entendieron que estaba borracho y le dieron una golpiza. El tipo terminó en coma en la UTI y murió a los 2 meses. Bueno, estas 2 expresiones que yo estoy diciendo son ya pequeños síntomas de ciertos estallidos. Los estallidos no solamente son en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de las Ciudades. Los estallidos son procesos de degradación social. Y son pequeños eventos que van generando algo que a los sociólogos, por ejemplo, deberían ya empezar a dar luces de que algo viene. Ahora, ¿es capaz nuestra administración nacional, hablo del gobierno y con todos los cargos, ¿cierto?, de tratar de tomar esto, aquilatarlo y tratar de empezar a darle soluciones? Porque vemos el estallido social del 2019 se genera porque obviamente las leyes dormían en el Congreso, la gente marchaba, ¿cierto? No más TAC, por ejemplo, marchaba y luego de marchar dejaba una carta en la moneda y no se hacía nada. La gente marchaba y no se hacía nada. Entonces, obviamente, después de tanto marchar, da la rabia y se genera esto. ¿Puede estar pasando lo mismo? Sí, pero fíjate que ahí hay una cosa, yo digo una cosa que es poco popular, porque en el fondo lo más fácil sería criticar como a los gobiernos de turno, en este caso a este. Pero en realidad, analicémoslo, pensémoslo. ¿Cuánto poder tienen los gobiernos? No solo esto, los gobiernos en general hoy en día. Porque para que exista poder, claro, tú tienes que tener un cargo, pero también tienes que tener legitimidad. Claro. Es decir, la gente no solamente vota por ti, cualquier cargo, tú puedes ser concejal, puedo ser presidente de la Junta de Vecinos, puedo ser presidente de la República. Pero si en realidad, claro, y eso por supuesto me da ciertas atribuciones, pero si en realidad la gente vota por mí, fíjate una de estas cosas locas que pasa, no solo en Chile, es bastante un fenómeno contemporáneo, que los presidentes ganan, al Palacio, en este caso de la Moneda, a las 2 semanas hace una encuesta y ya tienen la mitad de apoyo, o perdieron 1/3 del apoyo. Sí, claro. Una cosa más rara que la resta, el actual gobierno tiene un apoyo de en torno al 30%, lo tiene casi desde el primer mes de gobierno. Que la barra brava, dicen, ¿no? Que vota rápidamente, como que mantiene una distancia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando uno le empieza a pedir todo a los gobernantes de turno, pero en realidad la propia ciudadanía, la gente, tiene una desafectación
tiene una distancia y no legitima ese poder, creo que es un tema problema. Yo creo que hay una discusión bien problemática de la democracia. Déjame alargarme una pequeña cosita, estimado, que es un poco lo que yo siempre digo con el tema, a propósito de análisis sociológico, con el tema de los celulares. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados en la cotidianidad, desde para pedir comida, desde para votar en algún concurso televisivo, nuestro dedo manda, este dedo manda. Entonces vamos haciendo así, vamos haciendo, compramos esto, vamos tomando decisiones automáticamente y nos gusta tomar decisiones, somos dueños. Entonces, ¿qué pasa con un sistema político en que tú vas y votas por alguien hoy y eso implica un mandato de 4 años, donde entre medio no tenés nada? Entonces, yo creo que ahí hay un problema y tenemos que avanzar en formas de gobernanza que impliquen que los intereses y las prioridades de la ciudadanía día a día puedan ser tomadas en cuenta. Ahora bien, eso implica una ciudadanía más politizada, porque si la gente solamente dice, no, falta esto, oye, pero está súper mal esto, ya no tenemos más carabineros, etcétera, y a la vez siguiente dice, ya, pero no, me suban los impuestos, que no haya reforma tributaria, bueno, entonces la gente está pidiendo cosas contradictorias. Yo creo que en la medida que la ciudadanía se politice más, utilizo eso que es como una mala palabra, pero es verdad, politizarse más, saber lo que está pasando, tener una opinión de lo que está pasando y ser capaz de confrontar cuando de repente uno pide cosas contradictorias. Yo creo que ese proceso, a la par de ir abriendo la democracia, creo que es clave, porque si no vamos a seguir teniendo sucesión de, podemos decirle estallido, podemos decirle malestares sociales, y lo único que hacen es que la gente cada vez tiene más distancia y más desafección, menos cariño por lo que sucede en el aparato público, y eso es un problema. Darío, y en esta inmediatez, en esta cosa que tú dices con el dedo, ¿cierto? Que uno va, porque ya nadie espera, todos queremos algo inmediato, uno ve a los niños, ¿cierto? Cuando un celular es lento, inmediatamente no lo quiere, o sea, es inmediato. En esta inmediatez, tú eliges un presidente, yo me acuerdo, no sé, llevaba 6 meses de gobierno, 8 meses, y ya lo querían cambiar. Y ya, sí, no, nos queda, ¿cuánto nos queda para que se acabe el gobierno? Vamos presentando candidatos presidenciales. Tampoco es bueno eso, porque no se logra desarrollar algo. Claro, tampoco es bueno, pero es difícil porque, bueno, ¿qué va a hacer si es la opinión de la ciudadanía? Y eso ha pasado en los últimos gobiernos de manera muy intensa. O sea, están en la mayor parte de su gobierno con muy poco apoyo. Por lo tanto, es muy loco. Lo decía la otra vez un analista, que en el fondo tú haces tu programa, ganas con tu programa. A los 2 meses, 3 meses, 6 meses, ya no cuentas con apoyo ciudadano y por lo tanto en realidad tu programa te lo tienes que meter casi al comienzo en el bolsillo. Como que el programa político de la presidencia es como que están hechos para no cumplirse, pero no solamente por incompetencia de los gobernantes. Por supuesto también las hay y ahí cada uno evaluará qué sector o qué presidente o qué le parece más interesante, pero hay ciertos fenómenos que se tienden a repetir. Entonces es bien complejo. Elegimos a alguien con un programa y después a esa persona rápidamente no tiene el apoyo y por lo tanto tiene que básicamente empezar a hacer lo que le pautea a la oposición. Fíjate que, solo una idea respecto a esto, fíjate que hay una cosa muy loca porque desde la perspectiva, lo voy a poner medio binario, medio blanco-negro, izquierda-derecha. Lo digo porque obviamente que la mayoría de la gente no se mueve en ese mundo, pero pongámoslo así. En el gobierno de Piñera, después del estallido, hubo más avances en ideas de la izquierda, por ejemplo el tema de las FP, que si fuera un gobierno de izquierda, o sea, se avanzó más en eso. Y en un gobierno de izquierda como este, más bien avanzan más las ideas de la derecha, se ganó el rechazo, etcétera, la ley Naim Retamal, la agenda de seguridad, etcétera. Es probable incluso, jugando con eso, guardan este recorte, que en un gobierno de derecha futuro quizás se avance en agendas como la reforma de pensiones. Es probable que este gobierno de izquierda no logre avanzar en una reforma de pensiones como lo está pensando, con reparto colectivo. Capaz que esas ideas sí sean populares cuando hay un gobierno de derecha. Esto que estoy diciendo, que yo creo que a la mayoría de la gente le hace sentido, es muy raro y es muy complejo. Sí, y también el caso de la cuenta pública. Por ejemplo, las cuentas públicas son para saber cuál es el porcentaje de avance que lleva el programa de gobierno, qué es lo que se va a ejecutar este año, qué se va a plantear este año, y hacer un análisis de lo que ha pasado durante los años de gobierno. Pero desde los gobiernos de Piñera, parece que me recuerdo, que las cuentas públicas se transformaron en puestas en escena donde la barra brava salía y aplaudía cualquier cosa. El presidente decía buenos días, y aplaudían todo. Entonces siento yo que se va perdiendo un poco la lógica de la cuenta pública, que es diagramar un poco el programa de gobierno que llevó ese presidente y que salió electo, como tú decías.
Sí, estoy completamente de acuerdo con tu análisis. Ahora, creo que, o sea, creo que es un comentario, o sea, si nosotros pensáramos en que se pudiera volver a un tipo de cuenta pública así, sería casi una ingenuidad, porque justamente hoy en día con las redes, el tema es el impacto. O sea, fíjate que lo importante, fíjate que echaron ayer a la encargada de plataforma digital del equipo de comunicaciones de la Moneda. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando empezó el discurso de Boric, sube a la página web el discurso completo. Entonces, en vez de subirlo al final, lo subió al comienzo. Oh, tragedia, porque entonces, como esto implicó, imagínate, una cosa de 2 horas, pero implicó al tiro que rápidamente algunos estaban mirando y le avisaron a los parlamentarios de derecha, oye, va a anunciar lo del aborto, que no lo sabía nadie, estaba súper bien guardado como secreto. Entonces, o sea, ¿qué persona dejó de trabajar después de la cuenta pública? La encargada de la plataforma web de La Moneda, porque subió 2 horas antes un discurso y por lo tanto se supo, entonces disminuyó el impacto, igual fue impacto, pero disminuyó el impacto, les avisó a ellos, es decir, todo se juega en una política de, ni siquiera te diría de 24 horas, pero bueno, ya, digamos de 24 horas, todo se define. Fíjate que esta cosa, yo soy muy contrario, yo creo mucho en las encuestas, no, es que creo, me parece muy importante las encuestas como insumo para definir políticas públicas, para tomar decisiones en general. Pero la verdad es que entramos en una lógica que, yo digo, es la droga, que es, por ejemplo, esto de la encuesta CADEM semanal, que es una cosa bien extraña, porque supone, imagínate, tú o yo, o la gente que nos está escuchando, perdona, ustedes cambian una posición política de apoyo o de desapoyo a un gobierno en una semana a otra y después vuelven y después van y 3 semanas estoy apoyando y después, no, eso no es real, son procesos mucho más lentos, pero los tienen convencidos que la opinión pública cambia semana a semana. Y entonces la clase política, del gobierno hasta el último personero de la oposición, actúa en consecuencia. Y eso me parece complicado. Ahora, ¿a quién o sea, cuántas personas le importa la cuenta pública? Yo creo que nada. Esto es como lo que pasa dentro del Congreso en Valparaíso, es como lo que pasa en Santiago. Si nosotros estamos en región, la cuarta región, y las noticias son todo Santiago, oye, uno de repente cae en la paranoia y dice, está lloviendo en Santiago, pero estoy en Salamanca, aquí no me importa que está lloviendo en Santiago. Yo creo que lo que pasa en la cuenta pública, lo que le importa es a los políticos, los 155 diputados, a los senadores, a ellos les importa. Y tratan de ser que, igual que la CADEM, tratan de que sea extrapolarlo a todos los ciudadanos de Chile, cosa que no es así. Sí, sí, pues, efectivamente, pero nuevamente vamos a la discusión, es como entre el huevo y la gallina, o para ponerlo en otro dicho, que la culpa no es solo del chancho, también somos nosotros los que le damos a Frecha. Los que votan, sí, los que votan, exacto. Sí, sí. Ahora, para finalizar, claro, entonces, Darío, en beneficio del tiempo que nos diste, se habla mucho de que el problema es el sistema político. Por otro lado, dicen de que no es el sistema político, que es una justificación, una excusa. Tu opinión es que el problema es, hay que cambiar el sistema político y ahí estamos en la piedra que nos va tropezando. Mira, es una discusión bien específica, bien árida. Yo creo que sí hay que hacer modificaciones en el sistema político, pero me parece que la discusión se tiende a llevar muy rápidamente, justamente por la lógica del péndulo, que va girando ahora como a posiciones un poco más conservadoras, como, oye, pero en realidad menos partidos, entonces es muy difícil llegar a acuerdos y todo, pero si hay muchos parlamentarios de muchos partidos distintos, muchos movimientos distintos, es porque hay muchas ideas distintas. Uno podrá decir, bueno, pongamos un cierto límite, porque no porque yo junté 10 personas ya debiera tener quizás un cargo, está bien. Pero en el fondo, cuando uno empieza como a limitar la participación y dice, no, mira, mejor tratemos de que haya solamente 2 grandes bloques, ojalá no más de, qué sé yo, 6, 7 partidos, ya es mucho, más no. Entonces, el problema de eso, vuelvo al tema del estallido social, es que entonces tú empiezas a dejar muchas ideas que quizás hoy día son más chiquititas, más marginales, fuera del debate político en el Parlamento, en el sistema político, y por lo tanto eso empieza a operar por fuera. Entonces, si tú no eres capaz de, en el lugar en que tenemos que tomar la decisión todos los ciudadanos, que es la política, si tú dejas fuera ciertas, y no la posibilidad de que algunas ideas entren, eso va incubando nuevamente cierto malestar y eso en algún minuto se vuelve en contra. Entonces, yo tengo la sensación de que, ok, hay que discutir de reformas políticas, pero si la discusión de reformas políticas va a ser solamente centrada la preocupación en el umbral, es decir, que sobre el 5%, que bajo el 5% no tienen derecho a nada, que no tengan ni un diputado, que solamente grandes bloques, grandes conglomerados, que achicar el Parlamento, claro, eso puede hacer que en el fondo veamos menos peleas en el Parlamento, pero las peleas que vemos en el Parlamento es porque hay distintas miradas sociales. Entonces, hay que tener mucho ojo con lo que uno hace. ¿Qué podemos esperar de este gobierno hasta que finalice el próximo año? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que muy poco. Un gobierno que está, sí, está en un modo, a ver, yo lo he dicho en muchos lugares. Yo más soy adherente, digamos, voté por este gobierno, votaría igual porque están ahí más o menos mis ideas, pero soy muy crítico porque creo que es un gobierno que está cómodo, el presidente está cómodo en su 30%. O sea, como que el presidente lo va a decir así, como que mira y dice, bueno, Piñera llegó al 6, Al 8% de apoyo. ¿Para qué voy a hacer algo más si estoy ahí? ¿Ah? Justamente, Bachelet llegó en su mal momento en el segundo gobierno un 15%. Yo estoy en un 30% y parece que de ahí no bajo un par de puntitos, pero estoy ahí en el 30%. Y eso, voy a salir como voy a salir como presidente, y voy a tener al tiro para pavimentar mi carrera política, capaz que va a ser presidente de nuevo, soy tan joven y todo. Entonces, yo creo que ahora, el gobierno no se puede esperar mucho más, porque además no tiene apoyo efectivamente legislativo, pero es bien complejo, porque yo creo que ha hecho una estrategia como que ha dilapidado sus propias fuerzas, entonces depende mucho de lo que pase en el Parlamento, y en el Parlamento hay poca motivación para que pase algo. Yo creo que el partido se juega mucho, fíjate, en el tema de la reforma de pensiones, que se ve muy difícil que el gobierno pueda sacar adelante una reforma de pensiones como la que estima, y por lo tanto no es casual que en la última cuenta pública, ¿qué temas fueron los que más puso? Más allá de seguridad, estuvo media hora, o sea, la mitad de la cuenta pública hablando de seguridad, como es obvio, pero en realidad, ¿qué cosa nos resonó? El tema del aborto, el tema de la eutanasia, el tema de las olimpiadas, o sea, temas como por fuera, que son importantes, estoy pensando en el tema del aborto, la eutanasia, sí, pero temas que en realidad no están en el foco de lo que uno entendería que debiera ser su prioridad, que es en este caso particularmente el tema de la reforma de pensiones, que tiene la verdad muy mal pronóstico. Darío Quiroga, sociólogo y asesor comunicacional, como él mismo lo dice en su blog, un excelente asesor comunicacional porque se hace entender. Quiero agradecerte que estés con nosotros en el megáfono, en la Popular FM y Popular TV el día de hoy. Un mensaje para el Valle del Choapa, así como que no quiere la cosa. Sí, mira, fíjate que hablando de seguridad, te voy a comentar algo, lo dije hace un año atrás, que hice un pequeño estudio en la comuna de Illapel. ¿Ya? Entonces tuve que ir varias veces, hicimos encuestas y no sé, un trabajo hecho para la municipalidad. Y yo todos los días en Illapel cuando llegaba, me iba a tomar un cafecito en un café de la plaza al aire libre, que me encanta. Sí, sí. Yo miraba esa plaza de Illapel y decía, qué maravilla, porque tienes una plaza en la cual se puede habitar, se puede estar tranquilo, se puede tomar un café de muy buen nivel, es muy agradable. Entonces, a propósito de la sensación de inseguridad, muchas veces nos concentramos donde ya se perdió la batalla. Entonces, vamos, qué sé yo, no sé, pues si yo pienso en la Plaza de Armas de Santiago, esto lo estoy diciendo, ¿Sí? Te lo dije a los concejales cuando presenté el estudio. Hice 3 comparaciones. La Plaza de Armas de Santiago, la Plaza de Armas de la 23 de marzo de Calama, yo viví muchos años en Calama, y la de Illapel. Ciudades de tamaño distinto. Una mega metrópolis como Santiago, sí, una ciudad de 200.000 habitantes como Calama, y una ciudad más pequeña como Illapel, con 20.000, 30.000 habitantes. Entonces yo decía, en la Plaza de Armas de Santiago no podías andar, tenías que caminar tomado así para que no te roben el celular, no podías hablar por celular, te lo van a robar. Todo. En la de Calama te puedes sentar y todo, pero te pasan macheteando todo el rato, igual es un hostil, y además de noche no te puedes ir porque te pueden asaltar. La de Illapel, desde mi perspectiva al menos, era muy agradable, un poco lo mismo que la Plaza de Salamanca, también que me encanta recorrerla cuando voy a ver a mí. Entonces yo digo, ojo, no solo poner el foco en lo que ya perdimos, en el déficit, pongamos el ojo también en lo que tenemos. Y yo creo que es súper importante que las ciudades logren valorar esos espacios que tienen y potenciarlos, porque yo creo que parte de la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, etcétera, es recuperar los espacios públicos. No es tratar de no enrejarse tanto, a veces no queda otra, pero en aquellos espacios en que no está, potenciarlo. Yo creo que eso no tiene bandera, no es de izquierda, no es de derecha, es más bien de sentido común ciudadano. Dame 30 segundos porque tengo que hacerte esta pregunta. ¿La responsabilidad o las atribuciones de los alcaldes han cambiado a través de los años y a través de las décadas? Desde el 2016, ¿cierto? Que se le entrega la responsabilidad, entre comillas, ¿cierto? De la seguridad ciudadana también, porque antes decían, esto no es nuestro, esto es del Estado, es de Carabineros, qué sé yo. ¿Cuáles hoy día las atribuciones y responsabilidades que deberían, aporta cierto de una elección municipal, que deberían tener los alcaldes? ¿Cuál debe ser su foco? Es difícil. Yo creo que justamente esto que te decía, es decir, yo creo que los alcaldes, no los alcaldes, los municipios, yo creo que también hay que hacer algunas mejoras. Los alcaldes tienen un rol importante y un liderazgo.
pero ojalá que los alcaldes no se transformen en pequeños reyesuelos, porque además si no también, por algo es que también hay tantos problemas en las municipalidades con los temas de alcaldes que meten las manos por mala administración, porque se transforman muchas veces en reyesuelos con las mejores intenciones, pero tienen que abrir la cancha, empoderar a sus equipos técnicos, los concejales tienen un rol, porque además así también impedimos que, como casi en todos los municipios de Chile, la mayoría de los concejales se dediquen básicamente a atacar al alcalde, el alcalde no los pesca, es un problema de nunca acabar. Donde yo creo que el rol de los municipios que pueden tener es que en cada una de las distintas políticas públicas, unas de carácter nacional que bajan a través de los municipios, ellos tienen un conocimiento y una capacidad de hacer cosas de repente chiquititas, pero súper efectivas, que a nivel de gobierno, de Estado, es muy difícil. Ellos pueden intervenir en una plaza de manera mucho más fácil, no con un megaproyecto de 2 millones de dólares, sino a veces invirtiendo, qué sé yo, cifras menores para esto, 20, 30 millones, y mejorando el aspecto y dándole espacios públicos de calidad a la ciudadanía. Yo creo que eso en los municipios es súper importante, una pequeña salita cultural, una mejora en una sala de un colegio que se haga música, etc. Yo creo que esa, desde mi perspectiva, es la verdadera lucha contra la delincuencia, mientras, por supuesto, hay toda una política de reforzamiento de la policía y todo, pero eso solo no basta. Lo que hay que hacer es volver a construir el tejido social de la ciudadanía, y ahí los municipios tienen un rol súper importante. Muchas gracias, Darío. Te liberamos porque nos pasamos. Te damos las gracias por este contacto, este análisis que es súper importante y también objetivo, también que nos aterriza a la realidad. Gracias por el contacto del día de hoy, Darío Quiroga. Gracias, a su disposición, que estén muy bien. Muchas gracias, chao. Ahí estaba Darío Quiroga, sociólogo y asesor comunicacional, entregándonos esta radiografía de la realidad de nuestro país. Este ha sido el megáfono de esta semana. Nos encontramos la próxima semana, jueves a las 10 de la mañana, en otro megáfono por la Popular TV y Facebook Live de la Popular. Recuerden, se retransmite por radio en alguna hora durante el día que nos van a indicar, pero ¿a qué hora? A las 12 del día se retransmite este megáfono. Nos encontramos el otro jueves. Que estén bien. Chau. Presentaron El Megáfono.